Muy buenos días a toda la República Dominicana. Un saludo muy especial para los dominicanos que nos sintonizan en el territorio nacional y para aquellos que nos ven en los Estados Unidos a través de Televisión Dominicana. Gracias por preferirnos los domingos a esta hora de la mañana. Doctor, buenos días. Buenos días, hermano. Se siente ya el ¿Sí? de Navidad, ¿verdad? El aire, ¿verdad? Claro. Los aires navideños. El espíritu navideño. Además, el circulante. Sí, no, las calles están así llenas. Así bueno. Es, doctor. Qué bueno. Vámonos a la semana 360, el más completo resumen de noticias nacionales e internacionales. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a este resumen informativo Semana 360. El presidente de la República, Luis Abinader, anunció la eliminación de la concesión vial Autopistas del Nordeste y Boulevard Turístico del Atlántico o peaje sombra, que desde hace 13 años le ha costado al Estado Dominicano más de 26.835 millones de pesos. El mandatario indicó que como parte del acuerdo al que se arribó con la concesionaria, el gobierno pagará 410 millones de dólares, lo que permitirá finalizar el contrato. La Cámara de Diputados declaró de urgencia y aprobó en 2 lecturas consecutivas el jueves el proyecto de ley de presupuesto general del Estado correspondiente al año 2022, que establece estimaciones de ingresos y fuentes financieras consolidadas por un monto de 1.155.565.310.650 pesos dominicanos. El gobierno dominicano anunció la implementación de la iniciativa COTS, un programa multisectorial que permitirá el acceso a información viable y detallada de los proyectos de infraestructuras públicas. El programa COTS será implementado a través de la Dirección General de Contrataciones Públicas. El Banco Central de la República Dominicana informó que en noviembre de 2021 las remesas recibidas lograron una cifra de 786.6 millones de dólares, sobrepasando en 79.1 millones de dólares las registradas en noviembre de 2020. A través de un comunicado, el Banco Central destacó que este valor superó en 229.5 millones de dólares a las remesas recibidas en noviembre del año 2019, año previo a la pandemia. La República Dominicana y Francia firmaron varios acuerdos, entre ellos un contrato de crédito de 86 millones de euros por parte de la Agencia Francesa de Desarrollo que permitirá duplicar la longitud de los trenes del metro de la línea 1, donde se aumentará de 3 a 6 los vagones de cada tren. El director general de la Policía Nacional, Mayor General Eduardo Alberto Ten, prohibió la utilización de los retenes y chequeos como metodología para contrarrestar la delincuencia, luego de precisar que los ciudadanos honestos y de trabajo ven como odiosa esa práctica, pensamiento con el cual coincide. En una nota de prensa, Ten dijo que los delincuentes se salen a buscar, ya que esto nunca se presenta en los retenes y se entregan a las autoridades, pues lo lógico es que utilicen otras vías. Y en el ámbito internacional, el gobierno de Nicaragua anunció el jueves que decidió romper relaciones con Taiwán y señaló que la República Popular China es el único gobierno legítimo que representa a ese país. En una declaración de la Cancillería leída por el ministro de Exterior, Denis Moncada, ante medios oficialistas, el gobierno aseguró que a partir de este día deja de tener contacto o relación oficial con Taipei, cuyas autoridades mantuvieron una activa cooperación con Nicaragua desde inicios de la década de los 90. El presidente francés Emmanuel Macron prometió trabajar hacia una Europa más poderosa en momentos en que Francia se dispone a asumir la presidencia rotativa de la Unión Europea, lo cual coincide con las elecciones presidenciales en su país. Se espera que Macron se postule para las elecciones de 2 rondas que se realizarán en abril y el turno de Francia a la cabeza del Consejo Europeo comienza el 1 de enero para un periodo de 6 meses. El directorio del Banco Interamericano de Desarrollo aprobó esta semana 5 operaciones por un monto de 1.800 millones de dólares para impulsar políticas y programas de sostenibilidad e inclusión en Bahamas, Brasil y República Dominicana. Los fondos también ayudarán a fortalecer la integración económica de los países de la Cuenca del Plata. Hasta aquí el resumen informativo Semana 360, informó Joaquín Caraballo.
Bueno, en los últimos días la Cámara de Cuentas ha estado emitiendo muchas auditorías y la está dando a conocer de inmediato. Y parece que hay un cambio en el manejo de la información, porque anteriormente la Cámara de Cuentas hacía las auditorías y las divulgaba 1 o 2 años después, cuando ya nadie recordaba lo que había pasado ahí. Pero estas auditorías que ha estado divulgando la Cámara de Cuentas han sido pedidas por la Procuraduría General de la República, dado los casos que ha estado investigando en los últimos tiempos. Han salido auditorías de obras públicas, de la OISOE, de salud pública, de educación. Dice que son 15 auditorías, doctor, que están en proceso. Correcto. Y bueno, hay casos que ya, por ejemplo, uno ni siquiera recordaba. Hay un caso, y es el de el asfalto AC30. Santísimo. Sí. Que fue un expediente que se debatió mucho durante la campaña electoral y que la directora de Ética Gubernamental, Milagros Ortiz Bosch, sometió a la Procuraduría tan pronto asumió el cargo. Entonces, ahora esa auditoría se dio a conocer y ahí revela una serie de elementos que fueron aireados durante el proceso electoral. Alguna gente ha estado criticando la Cámara de Cuentas, pero yo creo que la Cámara de Cuentas está haciendo su trabajo. Claro. Haciendo su trabajo y hay que esperar y analizar esas auditorías, porque los elementos que tienes, los datos, el análisis de esos elementos son los que te van a llevar a ti a entender si son auditorías bien preparadas o si realmente se quiere seguir el patrón que siempre ha estado reclamando la sociedad dominicana, que es que la Cámara de Cuentas se convierta en un organismo de control. Claro. Que eso es lo que realmente uno aspira. Precisamente es obvio que esos organismos existen para hacer su trabajo. Sí. Y ese es el trabajo de la Cámara de Cuentas, ¿verdad? Auditar, investigar, Sí. para transparentar, como se dice, transparentizar el uso de los fondos públicos. Sin embargo, hay algo que yo quiero también señalar, y es que producto de todas estas revelaciones, estas cosas, como dice la Biblia, de que todo será revelado, se están revelando cosas que cada vez que punchan en un sitio, por ahí sale un geyser de asuntos malolientes. Entonces quiere decir que uno a veces bien piensa en lo que esa terminología de que delincuencia organizada, pero uno a veces piensa como ciudadano de a pie, pero ¿será que el verdadero delincuente organizado es el Estado? Porque uno ve tantas cosas, ¿verdad? De tantas tramas. No estoy hablando necesariamente de ahora. Sí. Yo me refiero a todo el devenir, ¿verdad?, corrupto, porque la corrupción no se inventó ahora. La corrupción viene sucediendo, ¿verdad?, Sí. históricamente. Pero eso es cierto, pero Sí. hay que ser justo en el Sí. aspecto de que uno no puede dar como bueno y válido todo lo que ocurre, sino porque todavía hay que validar ese tipo de cosas. Sí, yo Digo, sé. desde el punto de vista de que uno lo analiza, lo comenta por la credibilidad pública que tienen los organismos, pero de hecho hay un asunto que hay que probar todavía. Bueno, es decir, sí, yo nosotros no somos tribunal como es que yo no me estoy refiriendo a imputabilidad. Sí. Recuerde ya. que como abogado yo no Ya. puedo decir usted tal cosa. Ajá, ya. No, yo no me refiero a imputabilidad, yo me refiero a los hechos en sí, que son fríos. Sí. Los hechos son fríos. Si hay una persona que está muerta ahí, bueno, hay que investigar si fue que lo mató a alguien o que murió por causas naturales. Sí. Si se ve que lo mató a alguien, entonces eso es un homicidio. Creo que usted me sigue. Ahora, ¿quién lo mató? Eso hay que buscarlo. Eso me refiero en esto de que las informaciones, lo que pasa es que hay mucha gente que critica, o algunas personas critican, de que se divulguen esos datos, pero que esos datos deben ser divulgados, porque eso es del interés público. Claro. Eso no es oculto, eso no es privado. Lo que no debe ser divulgado son asuntos particulares. Por ejemplo, en una audiencia, fíjese que las audiencias son orales, públicas y contradictorias en materia penal. Ahora bien, hay audiencias, por ejemplo, que no pueden ser orales, públicas y contradictorias, ¿verdad? Con Sí. el nuevo código, ¿verdad? Contradictorias sí, y públicas también, u orales también, está bien. Pero lo que quiero decirle es que hay casos, por ejemplo, en el caso de una demanda de divorcio, por incompatibilidad, por ejemplo, u otras causas, que se hace a puerta cerrada. ¿Por qué? Porque es de interés puramente privado. Pero las cosas que suceden en la administración pública son de interés público, todo ahí es público. No, claro, pues está manejando fondos Que no son suyos, del son Estado, como fondos de la ajenos. gente, ¿verdad? Porque la gente a fin de cuentas que lo aporta con sus Usted tiene la impuestos. responsabilidad de rendir cuentas.
Sí. Porque usted tiene un mandato, es lo que se llama el mandato. Por eso cuando dice de quién manda, no, quien manda es el pueblo que lo designa a usted por un voto. Sí. Mandatario es el que recibe ese mandato. Entonces, tú el que recibe un mandato desde el punto de vista jurídico, tiene que rendirle cuenta a quien le dio ese mandato. Eso es así. Pero yo observo de que las cosas son muy diferentes en estos tiempos. Ahora, yo estuve leyendo los elementos que da la Cámara de Cuentas como justificación para las supuestas irregularidades en obras públicas. Por ejemplo, dice entre las irregularidades que detectó la Cámara de Cuentas que durante la gestión de Gonzalo Castillo, el Estado dejó de percibir los impuestos y recargos que se deben presentar ascendentes a 171 millones de pesos. Una diferencia en el ACT importado versus el facturado, es decir, por la cantidad de 2.884.623 galones, equivalentes a 359 millones de pesos, dice sin evidencia de ajustes de precios. Pero lo que más me llama la atención es pagos en exceso al monto contratado sin justificación, pagos sin evidencia de certificación de DGI y TCS. Hay elementos, por ejemplo, después de que se creó la ley de compras y contrataciones públicas, es raro, por eso me llama la atención, es raro que en una institución pública te reciban algún tipo de factura sin la certificación de DGI y TCS. Me voy a lo más simple, pero es un mecanismo de control que está funcionando. Claro. Lo digo que está funcionando porque a cualquier desarrapado que negocie con el Estado le piden la certificación de la DGI y de la TCS, y cualquier funcionario que se quiera cuidar, que no quiera que lo metan preso cuando salga de la administración pública, tiene que pedir ese tipo de cosas. Lo que pasa es decir, son cosas que parecen simples, pero no lo son. Lo que pasa y que te pueden llevar directo a la cárcel. Un inciso de orden ahí, Pedro, Sí. para que usted siga con su detalle. Lo que pasa es que mucha gente se rodeó de tanta arrogancia que no pensó que las cosas podían cambiar. Y por eso se descuidaron en esos aspectos. ¿Usted comprende? Sí. Y cuando usted tiene, por ejemplo, usted juez y parte, se hace de todo. Es decir, que si a usted le piden, usted le va a despachar quizás 100 quintales de tal cosa al Estado, le piden hasta el acta de función. Pero cuando la persona es la que decide, la que vende y autoriza al mismo tiempo, las cosas suceden diferentes. Dice, monto contratado de adquisición del cemento asfáltico sin prueba de apropiación presupuestaria, ausencia de certificado de calidad y ensayos. Es decir, hay muchos elementos o hallazgos que tiene esa auditoría que uno analiza y dice, bueno, pero es una estupidez de un funcionario que no pide ese tipo de cosas. Exacto. Por eso yo decía, cuando hice la interrupción en su comentario, que también hay que dar la oportunidad, era lo que quería decir en ese momento, la oportunidad de que la otra parte pueda presentar, porque a lo mejor la Cámara de Cuentas no buscó donde había que buscar, a lo mejor esa persona lo tiene. Claro. Es decir, está también la argumentación que debe dar la otra parte cuando se trata de auditorías. Exacto. Porque a veces ocurren cosas que te pueden distorsionar unos resultados. Decía el propio Gonzalo Castillo, todo lo que está ahí está documentado, está incluso subido a las nubes. Entonces, por eso habría que ver en algún proceso que se abra si tiene la razón o no. Sí, pero él tiene el derecho a la prueba en contrario, que le llaman actor incumbi probatio, para que me entiendan los abogados que saben de qué estoy hablando. Pero si a mí me prueban que yo hice algo indebido, yo tengo el derecho a probar lo contrario. Claro. Ahora le tocaría, claro, si es que él resulta incriminado en eso. Sí. Pero le quiero decir algo y aprovechar el análisis que usted hace. No, doctor. Y de seguro que ese expediente lo van a tirar, lo van a tirar en los próximos días, porque hay un seguimiento. Eso lo digo, pero fíjese una cosa, que eso tiene algo positivo, esos resultados que usted está mencionando ahí, no quiero pasarlo por alto, y es que le puede servir de señal a los que estén haciendo cosas ahora, de que tienen que hacer las cosas bien hechas, que no se lleven de hacer las cosas, ¿verdad?, en el momento, porque hay gente como que se ciega con la realidad, que hagan las cosas correctamente porque la ley está ahí, y ahí hay una Cámara de Cuentas que se supone que debe estar vigilando no solo lo que pasó, sino lo que está pasando también. Sí. Lo importante es que la Cámara de Cuentas pueda mantenerse vigilante siempre. Exactamente. Para no llegar a tener que perseguir cuando el gobierno pasa. Es importante perseguir en el momento. Lógico, porque para parar eso. Claro, entonces tú paras a tiempo cualquier situación. Además puedes advertir algunas irregularidades. Exacto. Y tú puedes incluso a salvarle el pellejo al funcionario de turno. Mira, esto está mal hecho, corrígelo. Claro. Si no vas a tener problemas. Efectivamente. Es decir, también que tiene un control preventivo. Esa es la palabra. Que es la parte más importante. Exacto. Vamos a la pausa.
A pesar del trágico desarrollo de la evolución de la pandemia en el curso del año, ¿verdad? Muchos casos de contagio, muertes, una cosa increíble. Sin embargo, el manejo que se le ha dado, las autoridades, ¿verdad?, le han dado al problema, ha sido reconocido hasta por sus enemigos políticos, porque hemos logrado, ¿verdad? Digo hemos porque esto es de todo, ¿verdad? Todos contribuimos a que eso por lo menos sea controlado a tal punto de que ha empezado la recuperación económica, lo que ha permitido entonces al gobierno, pues, ¿qué le digo? No volver a imponer esas restricciones tan duras que había, lo que no significa que se abandonen aquellas recomendadas por los técnicos, los que saben de la salud, que la mascarilla, ¿verdad?, el distanciamiento social, etcétera. Pero en un país como el nuestro y en una época como la navideña, es un poquito difícil de que eso se pueda lograr. Sí. Porque, por ejemplo, si tú no tienes ninguna restricción de ningún sitio, de ninguna manera, pues tú puedes ir a cualquier lugar, aunque las medidas están ahí, pero no hay un estado de emergencia, no está decretado. No. ¿Verdad? Entonces, aparte de eso, pues también hay algo que es que al parecer los casos no están creciendo. Se está observando por las estadísticas diarias como que ha habido un control, pero eso no debe llamar a engaño a la gente de creerse que ya todo pasó. Bueno, Hay que evidentemente, doctor, que la positividad ha bajado. Mucho, sí, claro. Y la mortalidad ha bajado. Mucho también. Por ejemplo, esta semana pasaron varios días sin reportar fallecimientos. Sí. Y la cantidad de camas ocupadas en las llamadas UCI, ¿verdad? Y en las áreas COVID, ¿verdad?, ha bajado, ¿verdad? Y cada vez hay menos personas en estado de gravedad. Exacto. Eso ha ido bajando, lógicamente. ¿A qué se atribuye eso? Bueno, eso se ha estado atribuyendo al incremento de la cantidad de personas con 2 y 3 dosis de la vacuna. Aunque hay un porcentaje todavía importante de la población que no se ha vacunado. Cierto. Entonces, decía un especialista en estos días que nos estamos acercando, estamos cerca del 60% de la población vacunada, Sí. con 2 dosis y una buena parte tiene 3 dosis. Pero a otra buena parte le ha dado COVID, que tiene también la protección, porque te genera, ¿verdad? El mismo cuerpo te genera cierta inmunidad. Entonces, él decía que con la cantidad de personas que han alcanzado, que se han vacunado con 2 y 3 dosis, y los que le ha dado el COVID, estaríamos casi alcanzando la inmunidad de rebaño. Ahora, el gobierno se ha trazado como meta alcanzar el 70%. Y yo creo que es importante no solo alcanzar el 70%, que pasemos el 70%. Cierto. Porque evidentemente la vacuna es la protección. Claro. Pero sin descuidar, como ustedes bien decían, otras medidas, como Claro. la mascarilla, el distanciamiento. Y en tiempos como estos, de Navidad, Sí. Sí, la claro. gente nos guarda mucho distanciamiento, porque la gente sale a fiestar Sí, y a claro. beber. Entonces, Igual, sí. hay que ver, Sí. porque nosotros hemos tenido, picos en los momentos en que hay festividades, Día de las Madres, o festividades, o cuando hay actividades masivas, Días de las Madres, votaciones, apertura de año escolar, ahora temporada de béisbol, y entonces vienen las festividades navideñas. Entonces, ahí es que, en esos momentos hay que tener cuidado, porque ahí es que vienen las olas, es decir, que se van elevando los picos en materia de contagio. Sí. Yo tengo un amigo que es neumólogo y yo le preguntaba que en qué influye esto de que la alta vacunación y se sigan contagiando. Dice, no, lo que pasa es que, me explicaba él, que el virus, como no encuentra dónde replicarse, que es la palabra que ellos utilizan, ¿verdad?, entonces va contagiando menos y va perdiendo fuerza. Y en un momento dado, me explica él, que el virus desaparece. Claro. Su ciclo no se completa. Sí, porque la población está protegida. Exactamente. Entonces, por eso él dice que, al parecer, estamos logrando lo que se llama la inmunidad de rebaño, que protege como un escudo protector, ¿verdad? Pero también tenemos que poner de nuestra parte, porque fíjese como usted dice claramente, habrá que ver si en enero el resultado, ¿verdad? Porque se vería en enero cualquier desasosiego que se haga
por ejemplo, en diciembre, Sí. se reflejaría en enero, porque eso se toma Porque el gobierno no va a imponer medidas. No. El presidente de la República lo dijo, nosotros no vamos a poner Bueno, medidas restrictivas. Él dijo en una que él Sí. mismo estaba cansado de tanta Claro, él dijo que no iban a imponer nuevas medidas Sí. Que iban a apostar a la vacunación. Entonces, Exactamente. yo no veo, se va a apostar a la vacunación, pero yo no veo que en estos primeros días de diciembre haya un operativo masivo como que se hizo en aquellos tiempos cuando se quería que la gente saliera, aunque es responsabilidad de cada persona ir a vacunarse. Eso le iba a decir, recuerda. Es responsabilidad de cada persona. Pero Sí. si tú como jefe de gobierno, si tú como autoridad del sector salud de un país, tú quieres alcanzar un porcentaje X de personas vacunadas, redobla el esfuerzo que está haciendo. Es decir, porque haciendo lo mismo no va a lograr resultados diferentes. Pero Lógicamente. Sí. Yo insisto, hay una responsabilidad que es del ciudadano. Cierto. Ahora, si como responsable de administrar el Estado, tú quieres unos resultados diferentes, pues redobla los esfuerzos. ahora hay que ser justo, y es que la vacuna está disponible. Claro que sí. Tan disponible Claro que hasta sí. hemos donado a otros países. Claro que vacunas. sí, pero los niveles de vacunación se han caído e incluso nosotros que liderábamos la región estamos por debajo de otros países en materia de vacunación. Sí, pero que eso es parte también de la misma idiosincrasia de nosotros. Claro. Sí, sí, Entonces, sí, sí. hay gente que ni siquiera obligándola quiere vacunarse. No. Pero decía José Joaquín Puello que hay que hacer un operativo casa por casa. No solo decía, se lo sugería al gobierno, hacer un operativo casa por Exacto, casa, eso. ahora que se quiere alcanzar el 70% Eso antes de la podría festividad ser una buena navideña. medida, claro. Esa podría ser una Por eso es que medida. hay que oírle a esos Claro, a esos cuando padres. se quería avanzar en el proceso de vacunación, recuerdo los primeros meses, los jefes de los ministerios, las direcciones del Estado, hacían brigadas y le asignaron provincias y hacían operativos. Es una responsabilidad de salud pública, lógicamente. Claro, Pero vamos a hacer un operativo mayor el próximo fin de semana. claro que sí. Vamos a remover todas las estructuras del Estado. Claro que sí. Hagan Sí. ese operativo que sugiere José Joaquín Puello casa por casa para que lleguemos al 24 o 25 de diciembre con más del 70% de la población vacunada. Sí, porque eso- falta poco. Eso es lógico. Falta sí, eso es poco lógico, eso para es alcanzar el lógico. 70%. Eso Pero hay es que hacer un esfuerzo mayor. Claro que sí. Porque, como bien dice el principio, no puede tener resultados diferentes haciendo lo mismo. Eso también tiene que ser diríamos, una labor también hasta colectiva, Sí. porque no solamente el gobierno tiene que concientizar a la gente. Hay mucha gente que opina aquí y gente que tiene acceso a los medios que debería también sumarse a esa Y campaña. que está enviando un mensaje negativo. Eso Ahí le digo. le doy la razón. Está enviando un mensaje Claro. negativo, incluso de que dice que no hay que vacunarse. Como dice usted, ¿y Pues es cómo una vamos? responsabilidad de todos. Entonces, bueno, inclusive estaba mirando yo ahora una noticia internacional, porque eso no es nada más aquí, en el mundo entero. Claro. El líder de la no vacuna en Italia, ¿qué usted cree que sucedió? Se contagió y cambió de idea. Ahora le está llamando a todo el mundo a que se vacune. Bueno, y en Brasil están procesando al presidente Bolsonaro, porque ese era antivacuna, ese decía que no se vacunaran. Sí, imagínese Entonces, usted. Es decir, las cosas le están dando en la cara a quien, Sí, claro, promovía claro, lo contrario claro, en el claro, pasado. sí. Es que no hay otra cosa que no sea la No. vacuna, hasta donde yo sepa, ¿verdad? No sé. Sí. Porque imagínese usted, o sea que. Pero lo que usted dice es correcto, el gobierno debería hacerse eco, ¿verdad?, de esas recomendaciones que de tan buena fe le hacen los que saben de eso, Sí. para que active un poco más esa campaña, ¿verdad? Bueno, y más ahora, tenemos una variante, la Omicron, Omicron. que es una variante peligrosa. Ah, no, pero dice la OMS, Ya llegó a América. pero dice la OMS que ella es muy contagiosa, pero que no es tan destructiva como la Sí. Delta. Y Dicen parece ser que la vacuna también te da protección Sí, en contra dicen que de parece las, ser. Eso de sería las una buena diferentes noticia. variantes. Ante tanta noticia negativa, Sí. que uno vea que la OMS diga Porque eso. la Delta tenía un prestigio, para decirlo de una manera, parecido, ¿verdad? Sí, no, claro. De muy destructiva y Claro, cosas. sí. Pero cuando llegó a República Dominicana, ella entró, ¿verdad? Pero los efectos no han sido tan mortales, no, porque no, parece claro. ser que, Es que la protección de la vacuna Yo creo funciona. que nuestro país, por genes, por genética, Sí. como que es No, inmune. No, que la vacuna, realmente es que hay Sí. mucha gente vacunada. Sí, claro Hay que mucha sí. gente vacunada y otras sí le ha dado el COVID. Entonces, la protección es esa, la vacuna. Hay que seguir vacunándose. Ahora, a nosotros nos ayuda mucho el hecho de ser un país tropical, estar como en estos calores del Caribe, Sí. ¿verdad? Nos Bueno. ayuda bastante también. Bueno, Claro que sí. ojalá que en las Navidades la gente
lo asuma con Sí, mucho cuidado más suave. y que el que no ha sabido vacunarse, que salga y se vacune. Que lo Porque es coja importante llegar protegido a esas festividades de manera tal que pasemos las Navidades Tranquilo. sin tener que Sí, sí. ir a enero a contar muertos y cantidad de personas contagiadas. Vamos a la pausa. La Ley de Seguridad Social está pendiente de una reforma profunda. Y ese es un tema que los partidos políticos, el empresariado, la sociedad civil en su conjunto deben asumirlo como un tema de agenda nacional. Porque cuando se aprobó la Ley 8701, la Ley de Seguridad Social, se incluyeron elementos, o contiene elementos que permitían que funcionara con mayores ventajas para los trabajadores. Pero Exacto. esa ley fue mutilada en la ruta, mutilada por no aplicación, ¿verdad? Porque algunos aspectos no se aplicaron. Por ejemplo, aunque ahora hay muchas críticas contra las pensiones, pero en materia de seguros médicos y atenciones, hay aspectos que no se aplicaron. Por ejemplo, la atención primaria. Por los intereses de dueños de clínicas, de médicos, de ARS, no se aplicó. Claro. Eso iba a permitir que la gente primero recibiera las atenciones de médico, un médico general, que te iba a referir al especialista, y eso iba a evitar que tú pagaras tantas diferencias. Supuestamente eso también iba a evitar que tú necesitaras de un seguro complementario. Supuestamente eso iba a desaparecer, no desapareció. En materia de retiro, de pensiones, eso fue lo que comenzó a funcionar. Tenemos un sistema de pensiones, criticados o no, que hay que hacer mejoría, tenemos un sistema de pensiones que está funcionando más o menos a medias, ¿verdad? Exacto. Los que administran los fondos, el gobierno y la sociedad, los trabajadores, todos entienden en que hay que modificarla y hay que fortalecerla para que el trabajador tenga un retiro digno. Que no se retire con una pensión, como se está diciendo, que va a ser una pensión que no va a ser suficiente. Entonces, eso hay que tratarlo. Hay que tratar la parte del retiro, tratar la parte de las atenciones médicas y todos esos aspectos de la ley, de manera tal que el trabajador tenga mayor protección, que no la está teniendo. Entonces, ese es un tema que nuestros políticos, nuestros empresarios, nuestros representantes sindicales, la sociedad civil en su conjunto deben asumirlo como un tema de debate para el año que va a iniciar en unos días. Claro. Mire, lo que yo critico de esa ley 8701, primero lo que usted dijo es correcto, en el área porque se divide en dos partes, ¿verdad? Sí. Pensiones y riesgo de salud. Pero es lo siguiente, que esa ley prácticamente el Estado abandonó para el sector privado la efectividad de la aplicación de esa ley. Claro. Observe usted. Claro. O sea, como que el Estado dijo, yo no sé, yo te apruebo la ley, pero no sé. Usted ha dado en el clavo. Claro, entonces Usted yo ha quisiera. dado en el clavo. Exacto, lo abandonó. Claro, entonces yo le menciono eso ahora porque sería deseable una presencia más activa del Estado como elemento protector de la gente más débil. ¿Cuál es la gente más débil? El que tiene que vivir una pensión. Claro. Porque el que es rico, de cuna, que tiene mucho dinero, no necesita eso. Ahora, otra cosa importante es que esa ley sale de un gobierno dictatorial, que es el de Augusto Pinochet en Chile, que funcionó, sin embargo, era la paradoja de la vida, de una dictadura de derecha, ¿verdad? Y muy fuerte. Sin embargo, esa ley se prohijó ahí, pero el Estado no dejó de tener vigilancia sobre la aplicación de esa ley en Chile. Y por eso funcionó en los primeros tiempos. Pero después se fue degradando. Es como te dice lo de la muñeca, que le van quitando y la dejan sin cabeza y sin moño. Entonces, eso ha pasado aquí. Ha acumulado una cantidad enorme de dinero que está en manos de un sector, ¿verdad? Que no veo el por qué no digo que sea malo ni sea bueno, sino que hay todo el peso está de un solo lado. Entonces el Estado como que se ha hecho de la vista gorda. Y yo entiendo de que es hora, fíjate que coinciden todo, como usted dice. Coincide el gobierno por la voz del presidente, de su reforma. Coinciden los sindicalistas. Los administradores de los fondos de pensiones. Todo. Entonces, si es así, que se pongan de acuerdo, pero que el Estado no deje fuera su capacidad
de control. Pero lo de los fondos de pensiones no es eliminarlo, No, es no, hacerlo no. más efectivo. No, es que no hay porque otra. como bien decía Joel Santos en una entrevista aquí, la gente tiene su sistema de pensión. Claro. ¿Que hay que fortalecerlo? Sí, hay que fortalecerlo. pero Lo que hay que diciendo. asegurarse es que ese sistema de pensiones garantice un retiro digno para Pero la es que gente. yo digo, porque el que dice que hay que eliminarlo, yo me pregunto, entonces, ¿por qué lo van a sustituir? Ese es ¿Qué el va a problema. hacer? O sea, ¿cuál? Ese es El el Estado. problema. Pero si el Estado no ha dado muestra de resolver ese tipo de Y cosas. uno de los mayores problemas está del otro lado, está del lado de la atención médica, del lado de la salud, Pues lo que le estoy diciendo. porque la gente no está teniendo atenciones eficientes, de calidad. Por eso es que yo- Es decir, por eso- ahí la ley no está funcionando. por eso Tú que tienes un yo- seguro médico, claro, sí. por eso yo siempre he insistido. Pero no está tan protegido Claro, como se cree. Yo he insistido siempre que el Estado debe ser el responsable fundamental de la aplicación y la efectividad de esa ley. ¿Usted entendido? O sea, aunque no administre los fondos, pero que tiene que tener incidencia. ¿Usted comprende? Incidencia. Creo que usted me sigue. O sea, Sí. que pueda regularizar, ¿verdad? Por vía de resolución y cosas, de que las cosas se apliquen correctamente. Porque de ser así, vamos a seguir en lo mismo. Es decir, nunca vamos a llegar a un resultado satisfactorio para todo el mundo. Sí. Porque también los que administran tienen que ganar, perfecto. Claro. Pero el que paga y el que ahorra tiene también que recibir. O sea que es una cuestión, es como una especie como de piñata, ¿verdad? Sí. Pero no debe ser a garata con puño, como dice el refrán, sino que sea... Yo creo que cada aspecto de la ley hay que verlo en detalles. Exacto. Hay que ver, por ejemplo, con qué tanta eficiencia las administradoras del fondo de pensiones están administrando ese dinero. Efectivamente. Entonces, ¿qué se ganan? ¿Qué gana el dueño del dinero? Porque esa es la función del administrador, es garantizar que el dinero que tú tienes pueda tener un nivel de multiplicación que garantice una buena acumulación de recursos como para tú garantizar el retiro. Pero, Que sí. Eso va a depender no solo de eso, también va a depender de lo que tú vas ahorrando Pero, sí. para tu retiro. Pero debe Porque haber tú no puedes organismos. pretender tampoco retirarte con una pensión de 100 mil pesos y ahorrar para una de 15. Pero debe haber organismos que vigilen que eso... esa No, administradora- eso no está en discusión. Exactamente. Hay 50.500 organismos, está la CISARRIR, está el sí. Consejo. Exacto. Lo que tienen que hacer su trabajo. Esa es la palabra. Tienen que hacer su trabajo. Mucha burocracia, pero como claro. que no y funciona. asegurarse entonces Sí. de que eso se fortalezca en los Exacto. aspectos que tengan la debilidad. Ver los ejemplos de otros países. Porque como Claro. usted dice, esa ley no nació aquí, es una copia. No, eso es copy-paste. ¿Qué ha fracasado en otros países para evitar que Pero- también se cometa un fracaso en República Así es, Dominicana? pero si fracasó en su madre Sí. natural, que fue Chile, Pues claro. lamentablemente. Pero puede ser exitoso aquí, lo que hay que analizarla. Sí. Hay que tomar los correctivos a tiempo. Claro. Entonces, ver que no se aplicó la ley, porque tampoco la ley puede funcionar si no se ha aplicado en su justa dimensión. Y además que cada país tiene su propia idiosincrasia. Claro, ¿Entiendes? Entonces claro. una ley puede ser aplicable de una forma en un país y en otra no. Claro. Es Entonces, posible. en materia de salud, bueno, hay que revisar el nivel de protección que tú tienes a la hora de que el médico te atiende, las diferencias que tú pagas, la protección que tú tienes para los medicamentos cada mes o en el año, etcétera, etcétera. Es decir, que la atención primaria funcione. ¿Verdad? Es decir, los elementos que establece la ley hay que ponerlo a funcionar, Pero hay que hay ser- que sentarse sí. con cada sector Sí. y despejarse los intereses para que la gente que realmente necesita atención médica reciba atención médica de calidad en la parte privada y en la parte pública. Pero hay que ser justo. El Estado, cuando digo el Estado, incluyo todos los Sí. gobiernos, no ha abandonado del todo esa función. Porque fíjese, el SENASA, por ejemplo, es una buena señal de que se trató de hacer Sí. algo para que la salud llegara a la mayor cantidad posible de personas. Y eso de seguro subsidiado, eso no se había visto aquí, ¿verdad? Sí. En la contributivo, subsidiado. Entonces, No, bueno, anteriormente el Estado lo hacía con los hospitales, que tú podías ir. Pero es Ahora otra está más cosa. organizado porque tiene un seguro SENASA Sí. subsidiado, Sí. que tú lo presentas y que el hospital te van a atender. Exacto. Lógicamente, todo el que no trabaja debería tener un seguro SENASA. claro. Todo el mundo, usted no trabaja, mire doctor, usted es un seguro SENASA para que claro. usted vaya al hospital, pero en el hospital tiene que atenderte con dignidad. Esa es Tú la no palabra. puedes llegar y cuando tú llegues la secretaria te trate con una patada. Exacto. O el médico, es decir, tú tienes que sentirte en un hospital como si estuvieras en una clínica. Porque esa es la labor de la salud pública, el Claro, ministerio. ese es un desafío que todavía tiene el Estado dominicano. claro, ¿eh? claro. Cuando me garanticen eso y funcione Exactamente. público y privado, digo, bueno, la seguridad social Eso es así, eso funciona. es así. Es Si no, complejo. no va a funcionar. Eso es Vamos así. a la pausa.
En el último mandato del doctor Joaquín Balaguer, en el 86, ¿verdad? El llamado el decimato, 86-96. Lo primero que se hizo, recuerdo yo perfectamente, fue un llamado Plan Indicativo del Desarrollo de la Zona Norte de la ciudad de Santo Domingo. Cualquiera que busque en Google eso lo va a encontrar. ¿Qué significaba eso? Que iban a rescatar toda la ribera occidental del río Osama, que había sido convertida en una especie de basurero, vertedero, ¿verdad? Y otras cosas que no se van a mencionar acá. Y uno de los primeros indicativos fue el crear esa famosa, que se llama Avenida del Puerto, ¿verdad? Empezar por ahí, pero también desalojar toda esa, ¿verdad?, condición infrahumana que había en esa zona, claro, buscando las mejores condiciones. Se crearon, por ejemplo, barrios alternativos, ¿verdad? Ese entonces se creó ¿cómo se llama esto? Las caobas, todas esas cosas por ahí para poder... Sí. Sin embargo, le cayeron encima, se politizó eso. Y había una situación tan especial en esa época, estaba prohibido incluso construir en esa zona. Y le cayeron arriba, que la pastoral juvenil, que lo otro, que los jesuitas. Sin embargo, eso que hoy el gobierno exhibe como un logro que viene del gobierno anterior, porque hay algo aquí que aplaudir, y es lo que se llama la continuidad del Estado, porque eso es una obra del Estado, que yo aplaudo mucho, que ahora se entrega lo que se llama el Paseo del Río, que no significaría nada si eso no se logra, diríamos, impedir que ese río Sama pueda seguir siendo utilizado como un vertedero, ¿verdad? Y además se está dando una dignidad a las personas, porque yo estoy mirando ahí una serie de cosas positivas, ¿verdad? Que la gente va a poder disfrutar, que le digo o sea, que lo que quiero decirle con esto es que eso no es nuevo aquí, eso no es nuevo, eso, mire, eso doctor, empezó. No es nuevo, pero fueron intentos fallidos. Balaguer intentó resolver el problema de Río Sama y no lo logró. Porque tuvo la oposición. No lo logró, sí, exacto. Usted recuerda que mudó una parte para la caoba, como usted dice, exacto, de la ciénaga para la caoba, exacto, pero no logró el proyecto. Hubo oposición, como usted dice. Claro que sí. Luego vino Leonel Fernández bueno, cuando Leonel recibió el gobierno en 1996, estaba militarizado, no se permitía bajar ni siquiera una hoja de zinc. Pues era para evitar que se siguiera expandiendo. Claro. Luego Leonel eliminó eso. Y surgieron 1.500 proyectos. Por populismo. Claro, 1.500 proyectos. Yo recuerdo incluso uno de Corporán de los Santos, una cantidad de personas que propusieron proyectos para desarrollar la zona, es decir, evitar lo que tenemos hoy, que es un desorden. Claro que sí. Todo lo que la ciénaga, exacto. Entonces, en el pasado gobierno del presidente Danilo Medina, que hay que reconocerlo, se inició un proyecto que recuerdo que hubo una propuesta de James Herman de hacer una avenida que conecte la avenida del Puerto, Francisco Alberto Camaño de Ño, con la Máximo Gómez para conectar con Villamella. Una circunvalación. Eso fue una propuesta, y hacer un puente, otro puente para conectar lo que hay que hacer con Villamella por el crecimiento que está teniendo la zona norte. Exactamente. Sí. Pero eso se quedó en planes y proyectos del gobierno de Leonel Fernández. Claro. Entonces, Danilo Medina en el pasado gobierno, porque no todo fue malo. No, claro. El pasado gobierno, con José Miguel González Cuadra, que es un empresario, a la cabeza, dirigiendo Urbe, desalojó la Barquita y construyó el proyecto de la Barquita. Es decir, ahí limpiaron una parte del río Osama, que viene por la zona de la Ciénaga. Exacto. E inició con Urbe el proyecto Domingo Sabio, que conlleva esa avenida. Entonces, ahora el presidente Abinader le ha dado continuidad a eso, que es positivo, porque debe existir la continuidad del Estado. Claro que sí. Todos los gobiernos tienen que aplicar la política de continuidad del Estado. Entonces, es positivo porque ahí hay una decisión de Estado de resolver un problema grave, que es ese río Sama. Entonces, inauguraron creo que 1.3 kilómetros de avenida que tiene escuelas, canchas, y está preparada para que jamás se construya, porque así fue diseñado por la Presidencia de la República en el pasado gobierno, para que jamás se construya en esa zona. Es decir, es despejar la cantidad de casitas que hay a orilla del río para descontaminarlo. Entonces, decía el presidente Abinader al momento de dejar inaugurada esa primera etapa, que son 4 etapas, que ahora van a trabajar otra etapa para inaugurar en el 2022, que va a conectar, parece, con la Camaño. Exacto. Hay otra tercera etapa y una cuarta. Si no se conecta con la Máximo Gómez, es decir, allá en la cabeza del puente Jacinto Peinado, eso no va a dar resultado. Lógicamente, hay un paso de avance, pero yo creo que es un proyecto que debe continuar en este gobierno. Si este gobierno no puede terminar, que el que venga, sea Abinader o quien sea, que lo continúe, porque esa avenida
que es un esfuerzo que usted se comenzó con Balaguer. Claro que sí. Y que por los intereses se obstaculizó, Tiene la Leonel lo visión. descontinuó y entonces Danilo Medina lo inició y visión. Abinader lo ha continuado. Entonces, ese proyecto Cierto. es importante para la ciudad porque ese río, o esos ríos, porque ellos convergen ahí, Rosama y Isabela, son una mina para el turismo de la ciudad de Santo Domingo. Claro. Porque cuando eso está despejado, sin la contaminación que tiene, que se puede lograr solo con esa avenida, Claro. usted primero va a tener un área atractiva para el turismo, para pasear a los turistas, pero va a descongestionar la ciudad, porque los vehículos que vayan hacia Santo Domingo Norte pueden irse por esa circunvalación y montarse allá en el Jacinto Peinado. Mire, yo le mencioné el origen de eso. Claro, que porque es importante. justo Claro, hacerlo. porque hubo un descuido después de Balaguer. Exacto. No, Yo recuerdo que yo hice un reportaje, doctor, de esa zona y todavía en el 96 no había tantas casitas. sí. Y del otro lado no había casa. Ahora, del otro lado, del lado de Santo Domingo Este, es peor que del lado de la Ciénaga. Imagínese. Ahí va a haber que hacer dos avenidas. Bueno. ¿Se oye? Ahora. Pero es una obra importante. Sí, claro que sí. Pero el gobierno, los gobiernos que vengan ahí, como usted dice, tienen que mantener la continuidad, ¿verdad?, de la decisión del Estado. Y eso puede ser una fuente de ingresos hasta para los mismos moradores de por ahí. Claro, doctor. Que eso se convierte en una fuente, diríamos, turística. Porque el río Sama es un río, diríamos, que está ligado a la historia, ¿verdad?, de Claro, Santo Domingo. y esa zona es navegable. Claro, Navegable. Usted claro puede que perfectamente sí. pasear a los turistas, Sí, hombre, entrar sí, por sí. ahí, por el puerto, Hay que dejar, y llevarlo. Y... Mire, hay que dejar esa cultura de la pobreza que hemos tenido aquí claro. tanto tiempo, eso de estar dependiendo de dádiva y ese tipo de cosas. Y que nos dediquemos, ¿verdad? ¿Qué te No, digo? y que usted con esa avenida, así como ha sido planificada, primero usted tiene calles, porque están ampliando las calles que bajan. Claro. Usted tiene calles que puede entrar el camión de la basura, puede entrar el camión, el vehículo del 911, los bomberos si hay una emergencia, claro, y la gente tiene mayor calidad de Claro. vida. Yo le Pero voy- además, esa zona con esa avenida Cierto. es bellísima Pero yo le voy a decir y una cosa. está totalmente despejada. Le voy a decir algo. Hay Los ciudades- niveles de contaminación serán Claro. menores. Hay ciudades que tienen ríos que son emblemáticos Claro. y que son parte del turismo. Por ejemplo, una ciudad que usted conoce y yo también conozco, París. Sí. Oye, ahí está lo que se llama los bateaux mouches, que son esos barcos Sí. que te dan paseo por el Sena. Todo el que ha ido a París sabe de qué yo estoy hablando. Paseo de noche hermosísimo. Oye, por ahí. Messier, pero es una cosa Claro. maravillosa. O sea, ¿por qué no podría suceder eso aquí? Y de hecho, aquí hubo una ocasión en la que habían barcos que transitaban por el Osama, pero que entonces cuando llegaban a la parte fea, ya había problemas. Yo creo que Y eso en se Buenos puede- Aires, Río de la Plata está preparado. Sí, claro. Preparado. Y tienen unos barquitos ahí que tú te montas y hay Sí. toda una historia. Tú puedes tener barquitos de Camaño ahí. Claro. Y que los turistas vayan y conozcan la historia de Claro, Camaño. claro. Además, O las un- 3 carabelas, tú puedes hacer una réplica y tenerla Pero ahí. claro, que hay hasta obras sobre Pero claro. de cómo el río Osama fue parte, Claro. ¿verdad? De la, Esa es, doctor, una obra importante. Yo creo que sí. Ojalá que este gobierno, el que venga, la pueda terminar, que conecte la Camaño con el puente Jacinto Peinado para descongestionar la ciudad y para aprovecharla turísticamente. Sí, Santo Importantísimo Domingo, para el Santo- país. sí, yo creo que Bueno, la semana que inicia va a estar muy centrada en los debates en torno al presupuesto de la nación. Hay muchas instituciones solicitando cambios en el presupuesto. El tiempo se agota, voy a que aprobarlo antes de que se vaya el año. Claro. Veo que a la Procuraduría le van a aumentar el presupuesto, Sí. le van a aumentar creo que 1.500 millones de pesos para que tenga unos 10.000 y pico de millones de presupuesto. Lo necesita para hacer su trabajo, ¿verdad? Efectivamente. Si queremos una Procuraduría que funcione, que le den el presupuesto. Las auditorías de la Cámara de Cuentas, ¿verdad? Y los procesos judiciales por corrupción seguirán dominando la agenda. Y la regalía pascual y el aumento de la seguridad en la ciudad es un tema también de debate. Siempre cuando se va acercando Sí, sí. ya las Navidades, Exacto. el dinero circula y eso se convierte en un atractivo. Eso es, sí. Bien, hemos llegado al final del programa. Señores, muchísimas gracias por la atención prestada. La cordial invitación para el próximo domingo a la misma hora y por este canal. Buena suerte, buenos días.